Que Dios les continúe bendiciendo, mis estimados cafeteros, cafeteras, amigos, hermanas, hermanos, conocidos y todas las personas que se conectan con nosotros al discipulado Sembradores de Vida. Vamos a iniciar entonces con nuestra lección número 5, la Iglesia del Señor. ¡Bienvenidos! Es un hermoso tema en el que podemos nosotros conocer qué es la Iglesia del Señor. Para eso entonces vamos a nuestro material de costumbre, al que ya todos tenemos nuestras guías y que las puedes encontrar también a través de Google Drive, que dejamos en la descripción de este video. Entonces vamos a definir que la Iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador por su sangre. Las personas que hemos recibido, es decir, que creemos en Jesús, podemos decir que somos parte de esa iglesia. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 7, la Biblia dice en este hermoso momento. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa eso? Que la comunidad de los creyentes, de los que creemos en Jesús, de los que creemos en su amor, en su misericordia y sobre todo en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La iglesia la conforman los que se han separado entonces del mundo pecaminoso y han creído en el Santo Evangelio y lo practican. Veamos qué dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces la iglesia también la conforman los que se han separado del mundo. Y no malinterpretemos separarse del mundo con aislarse del mundo. Separarnos del mundo es no compartir o no hacer las obras que el mundo nos lleva. En la lección número 1 estuvimos hablando del pecado. Quiere decir que los que no practican o no practicamos el pecado, hacemos parte de la iglesia del Señor. Y tú me dirás, pero yo soy pecador, cometo pecados. Claro, pero para eso está la lección 2, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y es a través de esa oración, que es del capítulo 3, que tenemos nosotros, es que podemos acercarnos a Dios, venir a su presencia, venir a su amor y a su misericordia. Y sin duda alguna, vamos a tener lo mejor para nuestras vidas y nuestros corazones. A través de la palabra, la lección número 4, es que encontramos al Dios de amor y misericordia, bendiciéndonos, llenándonos de su presencia y de su bondad. Y han creído en el Santo Evangelio y lo practican. La Biblia nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra Evangelio, recuerden ustedes que significa buenas noticias. Cuando nosotros decimos que alguien es evangélico, entonces decimos que es portador de buenas noticias. Lo que pasa es que lo encasillamos a una iglesia o a una denominación o a una congregación determinada. Pero realmente quien profesa a Cristo, quien da buenas noticias y habla de Jesús, también es evangélico. Y no vamos a entrarnos aquí a denominaciones o nombres entre nosotros. Tenemos entonces, número 1, la relación entre Cristo y la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo está ilustrada en el Nuevo Testamento. Como un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 28 y en Efesios capítulo 1, versículo 22 encontramos lo siguiente. Porque así como en un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí continúa hablando específicamente a que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que como en el cuerpo humano, el tuyo y el mío, tenemos una cantidad de órganos y todos funcionan de manera diferente, pero con el mismo objetivo, es que podemos nosotros guiarnos en la vida. Igualmente pasa con la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros está ubicado de manera estratégica de parte de Dios, según nuestro carácter, según nuestras funciones, según nuestras reacciones, nuestras habilidades, lo que Dios nos ha dado. Y a través de ello es que podemos acercarnos plenamente a nuestro Dios. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 22, la palabra del Señor también nos exhorta y nos habla al respecto. Vamos a ver qué dice la santa palabra del Señor. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 22. Y muy seguramente es importante entender que la iglesia del Señor es
todo lo que hace parte del cuerpo de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El símbolo que se toma aquí es Cristo como cabeza. El cuerpo somos nosotros, bien organizados y cada uno ocupando su lugar. Dentro de la iglesia del Señor tenemos diferentes dones, ministerios, misterios, talentos, dogmas que seguimos nosotros. Hay personas que tienen la habilidad y la capacidad para la música, para tocar instrumentos. Entonces esos se ubican en la parte de los que adoran y alaban a Dios a través de la música y nos llevan a nosotros también a compartir esas alabanzas delante del Señor. Hay otros que son muy buenos en la enseñanza, tal vez no cantan ni tocan ningún instrumento, pero son excelentes enseñando. Entonces ellos también componen y se hacen parte del cuerpo de Cristo. Y así pudiéramos seguir narrando y relatando a todos los que podemos hacer servicio. Ahora, no solamente el servicio a Dios es dentro de una estructura o dentro de un templo o dentro de la iglesia. También servimos a Dios fuera de ese templo. De hecho, la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Seguimos. B. Un edificio o templo. Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. La Biblia nos habla allí en 1 de Pedro, el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí nos está hablando de una estructura. La cúspide de la iglesia es Cristo y como tal entonces lo tomamos como una estructura preciosa, maravillosa y hermosa. Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué hermosa palabra! Los creyentes somos entonces esas piedras vivas y de esa manera debemos tenerlo en cuenta, que se usan en la construcción de un templo espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos de que la iglesia también la componemos o podemos decir que es un edificio o un templo. Este símbolo establece entonces que Cristo es la cabeza en la roca en la que está fundamentada la iglesia. La iglesia no está fundada sobre un hombre, está fundada sobre Cristo, el amo y Señor de su obra. La iglesia del Señor. Y aquí a veces confundimos dos términos. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el templo. El templo es la estructura a donde nosotros asistimos. Llámese católica, cristiana, evangélica, mormona, a ese lugar que conocemos como iglesia. Realmente la iglesia somos nosotros, el componente que está dentro del templo. Realmente no asistimos a la iglesia, asistimos al templo. Pero dentro de nuestra idiosincrasia y de nuestra lengua, nos acostumbramos a decir que vamos para la iglesia. Y la iglesia, recuerde, la iglesia soy yo, voy para el templo. Ahora, no está mal dicho decir que vamos para la iglesia. Efectivamente, todos entendemos que vamos a ir a adorar y a glorificar a nuestro Dios. C. Tenemos entonces la vid verdadera. En Juan, el capítulo 15, el versículo 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En este texto nos compara con una vid, un cultivo de uvas. Así como los pámpanos están unidos a la vid y reciben el alimento del todo, así recibimos el alimento espiritual del Señor Jesús,
y como pámpanos debemos llevar mucho fruto. El fruto de nosotros se refiere específicamente a las acciones. De nada nos sirve, y a veces encontramos que asistimos a la casa del Señor, vamos al templo, vamos a la iglesia, pero nuestra vida no es conforme a lo que Dios quiere, es decir, no estamos aplicando las enseñanzas que allí recibimos. Entonces, lo que Dios dice es que debemos llevar fruto, y ese fruto es que nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada, para hacernos mejores personas, excelentes en todo lo que nosotros hacemos y realizamos. El Señor Dios es el labrador. Limpia todo pámpano, es decir, al creyente que lleva fruto para que lleve más fruto. Ahí en Juan 15:2 nos habla de esto. Quiere decir que Dios es el labrador, es la persona que se encarga de cuidar los pámpanos y quitarle todas aquellas impurezas y malezas. Recuerda, en la lección número 1 estuvimos hablando sobre el pecado. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesucristo, a través de su sangre derramada por nosotros en la cruz. Quiere decir esto entonces que como labrador nos limpia de todas esas impurezas, de todo ese pecado, de todas aquellas cosas que son desagradables delante de nuestro Dios. Las figuras del cuerpo, edificio y vid son algunas formas de hablarnos nuestro Señor para entender la fe, la gracia, el amor, el valor y la sujeción. Qué importantes son estos términos. La fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La gracia, bondad inmerecida de parte de Dios para la humanidad. El amor, reflejado a través de la muerte de Cristo y en la entrega que el Padre hizo a través de su Hijo amado. El valor que tú y yo debemos tener para seguir adelante y que debemos darle a la casa del Señor. Y la sujeción es porque debemos estar bajo sujeción a Dios, sujetos, obedeciendo los preceptos y los mandamientos de nuestro Dios. Vamos entonces a las razones bíblicas para asistir al templo o a la iglesia. Algunos dicen, yo no necesito ir por allá, yo en la casa leo la Biblia, oro y veo televisión y veo algunos programas y con eso es suficiente. No, no es suficiente y lo vamos a ver aquí. Razones bíblicas para asistir al templo o la iglesia. Es interesante notar cómo la iglesia y el templo se convierten en parte fundamental de la vida del pueblo cristiano. Cuando hablamos del pueblo cristiano, nos referimos a aquellos que siguen a Cristo. Llámense católicos, llámense cristianos o evangélicos, llámese como se llame. Todos los que seguimos a Cristo, entonces hacemos parte del pueblo cristiano. Y ahí es importante entender que la iglesia o el templo se vuelve fundamental para nosotros. Y vamos a ver por qué. Mandato divino. Por ningún motivo debemos dejar de congregarnos. Miremos qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más veis que aquel día se acerca. Dios nos ordena asistir a su casa, a su templo. Y tú me dirás, bueno, ¿y a cuál voy si hay tantas que hay hoy en día? Yo personalmente creo que debo asistir a donde me siento bien. Eso sucede como las instituciones educativas. ¿A cuál debo meter mis niños a estudiar o a dónde me meto a estudiar? Es tu decisión, depende de muchos factores, de tu economía, de las distancias, de que exista lo que tú quieres estudiar, de que, en fin. Lo mismo sucede con la iglesia, precisamente por eso hay variedad de iglesias o de templos, para que tú escojas el que más te guste. Hay iglesias enfocadas a la parte de la alabanza y cantan precioso y son enfocados allí, es muy bello y muchos les gusta estar allí. A otros tal vez les gusta X lugar porque es un lugar donde se enseña y viven a toda hora enseñando y es muy bueno. Hay otros donde se ora mucho y así efectivamente está diversificada la iglesia del Señor. ¿Tú a dónde quieres ir? A donde Dios te guíe a hacerlo. Y donde lo estás haciendo, si eres católico, tienes que asistir a la iglesia. Si eres cristiano, tienes que asistir a la iglesia. Si eres evangélico, tienes que asistir a la iglesia. Si eres mormón, testigo de Jehová o bueno, no sé, tienes que asistir a la iglesia. Y si no eres nada, te invito a que asistas a la iglesia. No sabes lo mejor que nos puede pasar. Es el mejor lugar donde tú puedes estar el día domingo o el día miércoles o el día sábado, bueno, el día que sea. Asiste y verás lo excepcional que es ir a la casa de Dios. B. Por necesidad. Necesitamos oír al predicador y al maestro
Y de esta manera ellos nos pueden conocer y ofrecernos su ayuda y su visita espiritual. En Hebreos, el capítulo 13, el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien has de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando habla aquí de los pastores, se está refiriendo a los líderes de la iglesia, a las personas que guían a la iglesia del Señor. Qué importante es, debemos asistir a la iglesia porque debe ser una necesidad de nosotros. Yo no puedo decir, irme a matricular a la universidad o a un colegio y decir que ya soy bachiller o que soy profesional si nunca he asistido a una clase. Yo no puedo decir que soy cristiano si nunca he ido a la iglesia del Señor, indistintamente de la que sea. Pero yo debo asistir a la casa del Señor. C, por pertenencia. Pertenecemos a la iglesia militante y universal, que es el cuerpo de creyentes vivos. Somos un ejército con armas celestiales para vencer al enemigo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 4, la palabra dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que asistimos o debemos asistir a la iglesia del Señor por sentido de pertenencia. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Incluso un profeta decía: y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué significa eso? Que es el lugar donde Dios habita y vamos allí de visita. ¿A qué? El salmista David en el Salmo 27 lo refleja muy bien: a contemplar la hermosura del Señor y a aprender en su santo templo. Salmo 27:4. Es una cosa he demandado el Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué significa eso? Se está refiriendo a alabanza y adoración. Para contemplar la hermosura significa alabanza y adoración. Decíamos en una lección anterior que alabar a Dios es decirle a Dios lo que Dios hace, y adorar a Dios es decirle a Dios lo que Dios es. Por tal razón, por pertenencia, tú y yo debemos asistir a la casa del Señor. Y también dice el texto: inquirir en su templo. La palabra inquirir significa aprender, investigar, estudiar, conocer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. D, una gran familia. Así como estamos ligados a nuestra familia aquí en la tierra, así también estamos nosotros unidos a la gran familia de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que tú y yo pertenecemos a la gran familia del Señor. Nosotros, como hijos, vivíamos en casa de nuestros padres. Una vez conseguimos nuestra pareja, nos fuimos de esa casa y hicimos nuestro nido aparte. Pero resulta que de tiempo en tiempo vamos a casa de nuestros padres y tenemos la dicha de tenerlos vivos todavía. Vamos a casa de nuestros padres y allí nos reunimos para un cumpleaños, para un fin de año, para alguna actividad. Pues bien, igual debemos hacer con la casa del Señor. Somos la familia de Dios. Por eso nos decimos hermanos los unos a los otros. Hermano, Dios lo bendiga, porque somos hermanos en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que hacemos parte de la familia del Señor. La familia eterna. Cuando nos vayamos con el Señor, haremos parte de la iglesia triunfante. En Lucas capítulo 20, versículo 38, la Biblia dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Qué significa eso? Cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos una super, hiper, mega iglesia en el reino de los cielos. Y eso está preparado para ti y para mí, donde el gran pastor, el gran sacerdote de nosotros es Jesucristo. Por eso debemos asistir a la casa del Señor, porque si yo no soy capaz de asistir a la casa del Señor terrenal, mucho menos voy a poder asistir a la casa del Señor celestial. Mucho cuidado con eso. F, asistimos a la iglesia para crecimiento. Y es que es una necesidad para nuestro crecimiento. Allí recibimos instrucción para nuestra vida espiritual. En Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y allí continúa diciendo, hablando o refiriéndose acerca a la iglesia primitiva.
La iglesia primitiva se congregaba siempre, estaban juntos, tenían todo en común, buscaban la forma de que a nadie le hiciese falta nada, buscaban la forma de llevar la palabra, cantaban, adoraban a Dios, glorificaban a Dios, escuchaban la palabra, aprendían de la palabra. Eso lo hacían ¿dónde? En la casa del Señor. Y allí entonces 3 beneficios de asistir a la iglesia del Señor. Ya vimos por qué debemos hacerlo. Ahora vamos a ver qué beneficio nos trae el asistir a la casa del Señor. Recibimos unción del Espíritu Santo. Esa unción significa que nos prepara para. Nos prepara significa que estamos listos para cualquier obra o para lo que Dios nos envíe a hacer. Recibimos sanidad. Ahí en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 1 al 9, nos habla de un hombre, ya un cojo de nacimiento. Pedro y Juan, los 2 discípulos, iban a la hora de la oración y allí hubo un milagro maravilloso y precioso en el que Pedro y Juan oraron por ese cojo y el cojo fue sanado y recibió esa bendición. Cuando tú y yo vamos a la iglesia del Señor, vamos también a pedir oración. Tal vez estamos enfermos, no solamente física, sino también emocional, afectiva, internamente, interiormente también podemos estar enfermos. Tenemos también entonces otro beneficio, y el asistir a la casa del Señor nos trae beneficios como la revelación. Lucas capítulo 1 versículo 5 al 13 nos habla del episodio cuando nace Juan el Bautista. Y estaba allí Zacarías, el sacerdote, orando a Dios, y Dios le dijo que iba a tener un hijo llamado Juan el Bautista, pero también anunció la venida del Mesías. ¿Y eso sucede dónde? En la casa del Señor. La palabra revelación significa que conocimiento, empezamos a tener conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Se tiene enseñanza de la palabra de Dios para bendición y salvación. Siempre que vayamos a la casa del Señor vamos a aprender. Allí el pastor, el sacerdote, el cura, el maestro, como lo quieras llamar, enseña la palabra y allí vas a recibir las enseñanzas para tu vida. Pero no podemos quedarnos con esas enseñanzas solamente. Recuerda, en la lección anterior estuvimos hablando de la importancia de leer la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, empiezo a entender el hablar de Dios. Y cuando voy a la casa del Señor, a la iglesia del Señor, allí se me predica la palabra y con lo que yo ya he leído puedo confrontar las enseñanzas y saber si son ciertas o no son ciertas. Para eso está la palabra del Señor. Y por último, necesitamos amar y ser amados. Ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 11 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí continúa hablando acerca del amor. Qué bella palabra podemos nosotros entender y conocer. Por eso necesitamos asistir a la iglesia, porque allí somos amados. Allí encontramos personas que nos aman y a veces dicen: uy, no, pero es que a ese lugar asiste gente muy mala, muy perversa, asiste gente terrible. Si el sacerdote, el pastor supiera quiénes asisten allá. Déjame decirte algo, la iglesia del Señor no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Precisamente todos esos malos y perversos que están allá, asistimos porque necesitamos de Dios. Y te invito para que también asistas, porque también estás enfermo, también estás enferma seguramente en un sentido espiritual. Por eso es importante la casa del Señor para nosotros. Así que la invitación es: asiste a la casa del Señor, porque allí encontramos muchos beneficios para nuestra vida y trae grandes cosas a nuestros corazones. Para esta semana tenemos un tiempo precioso, aprendernos los libros históricos. Ya la semana pasada estuvimos con el Pentateuco, Mateo, Marcos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerda que son el Pentateuco. Ahora vamos con los libros históricos. Son 12 libros que vamos a aprendernos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a aprendernoslo poco a poco. Eso nos va a ayudar para encontrar los mejores textos en la palabra del Señor. Esta semana que inicia entonces vamos con la lección número 6. Dios moldea mi carácter. ¡Wow! Dios moldea mi carácter.
¿Tenemos problemas con el carácter? Pues bien, Dios nos moldea el carácter. Están invitados todos para que sigan con nosotros en el discipulado Sembradores de Vida. Que la bendición, la paz, el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo me los bendiga poderosísimamente. Un abrazo para todos. Nos vemos en 8 días.